Entonces, las diferencias de forma macroscópica pueden ser falta de redondez o de cilindricidad de una línea, redondez, o de un cilindro, cilindricidad de un cilindro, de rectitud o planitud, rectitud de una línea o planitud de una superficie, que debería ser plana y difiere de un plano. La falta de concentricidad de los ejes de un eje, aquí podemos decir que podemos decir la redundancia, pero este primer eje se refiere a la idea geométrica de eje, que es una línea inexistente, ¿no? Y el segundo es una pieza que llamamos eje, su eje escalonado, fabricado en operaciones diferentes. Entonces el eje de distintas partes puede no ser el mismo que el eje de otro lugar, de otra parte. Entonces no son concéntricas o no coinciden. En el mejor de los casos eso debería formarse un solo eje para que no exista excentricidad, pero puede haber una cierta excentricidad inclusive, o una inclinación de los ejes. Falta de paralelismo entre dos superficies de la misma pieza, etc. Entonces, todas esas son diferencias de forma que afectan a toda la superficie de una pieza. ¿De dónde resultan estos defectos? Resultan de defectos en las máquinas herramientas. En las máquinas herramientas que normalmente tampoco tienen movimientos perfectos, sobre todo cuando llevan algunos años de uso, 5, 6, 10 años de uso en el taller, trabajando, entonces tienen desgastes. Esos desgastes también son desiguales, porque la dureza de sus partes tampoco es perfecta, digamos, hay partes que son más duras que otras, y hay partes que trabajan más que otras, entonces el desgaste es desigual, por lo cual después cuando fabrican una pieza se producen ciertos defectos macroscópicos de forma. También influyen las herramientas que utilizan las máquinas herramientas. Puede ser, por ejemplo, falta de concentricidad cuando se trata de herramientas rotatorias, lo cual hace que el movimiento no sea solo un movimiento de giro, sino que haya también una deflexión en la parte más pesada, donde se encuentra el desbalance. O también resultan de fallas en la operación del personal, que no ha sujetado bien una herramienta, que no ha colocado muy bien la pieza, que ha quedado entonces un poco suelta. Y todo ese tipo de cosas redundan después en ese tipo de fallas de primer orden, ¿no? Las de segundo orden son las que le siguen en tamaño, corresponden a la ondulación. Hemos visto ya en el capítulo anterior, hemos visto qué cosa es la ondulación. La hemos visto en conjunto con la rugosidad. No aparece junto, una pieza una superficie que queríamos que sea lisa, resulta que no es lisa y tiene una ondulación. Entonces la ondulación proviene también de las características de la máquina herramienta, los desgastes que ha tenido, etc. En la máquina en la que se han fabricado las piezas de que hablamos, o de la operación impropia de estas máquinas. Una carga excesiva, por ejemplo, que hace que sus partes tengan también una deformación excesiva, aunque sea elástica, pero a veces esa deformación empieza ya a reflejarse en los defectos de las piezas que se están fabricando. Cuando, por ejemplo, se da un corte muy pesado para una máquina dada, ¿no? Entonces, probablemente va a producir deformaciones que son macroscópicas, que no debieran estar dadas si en lugar de hacer un corte tan pesado, se hicieran dos pasadas, por ejemplo. También vienen de la operación impropia, operadores impropios, colocación
mal de las piezas, colocación mal de las herramientas. Entonces, ese es el segundo orden, la ondulación. Y junto con la ondulación, sobrenadando encima de estas olas, digamos, está el hecho de que en lugar de que fuera lisa la superficie, ha resultado ser rugosa. En esa rugosidad podemos distinguir dos partes. Una que es la parte más geométrica, que es la de tercer orden, que son las crestas y valles que corresponden a la huella de la herramienta. Tienen un filo y la parte de atrás un filo y la parte de atrás sí, ¿no? Entonces corresponden a una V, una V, digamos, ¿no? Es la forma de la filo de la herramienta, aproximadamente. Entonces, ese es el tercer orden. Son crestas y valles, crestas y valles, crestas y valles. Y una más pequeña, cuarto orden, que se refiere a las estrías que están junto a la forma geométrica. O sea que, por ejemplo, estos valles no terminan aquí, sino que siguen, tienen la grieta que se ha formado sigue un poco más en cada uno de estos, porque no se trata de que era un poquito de arena y le han hecho un surco, no. Se ha reventado, se ha roto el material que tiene una estructura. Entonces se han producido unas grietas. Entonces esas es las irregularidades más agudas, tienen que ver lo que llamamos las estrías. En la parte de arriba también las crestas no son simplemente la punta de un cerro, sino que a veces tienen una puntita, así que es el material que ha terminado adosado a esa parte en la ruptura, ¿no? Y la otra parte se ha ido con la viruta. Entonces, estos son tercer y cuarto orden. Tienen que ver con la rugosidad. Una, las crestas y valles, huella de la herramienta, y la otra, las irregularidades más agudas que provienen del desgarre del material. Hay que recordarse que en realidad el trabajo que hace la herramienta al fabricar una pieza es desgarrarla y sacarle pedacitos, ¿no? A veces le van sacando un pedazo que es la viruta, que puede ser pedazos pequeños que van escapando pequeños, pero de todas maneras de 10 milímetros, de 15 milímetros de largo cada grupo, y que ya están compuestas por pedazos más chicos que se han ido amontonando y que están pegados uno contra el otro. Entonces puede ser sería la parte geométrica que copia la forma de la herramienta, y la otra la que proviene del desgarre. Tercer y cuarto. Dependiendo de la función esperada de la pieza, algunas características resultarán más importantes que otras. En una pieza real, no todos estos defectos están superpuestos, ¿no? De primero a sexto orden, todos vienen juntos. Y en muchos casos no es fácil reconocer y distinguir unos de otros, ¿no? Porque se van juntando, sobre todo el tercero con el cuarto y el segundo con el tercero. ¿Sí? Si esta afecta a toda la superficie, se habla de una diferencia de forma. Se supone que las longitudes de ondas son diferentes. Por ejemplo, una ondulación como esta es larga, ¿no? Entonces, una vuelta completa desde aquí hasta el próximo máximo sucede en 100 a 1000 veces la, la amplitud de la onda, ¿no? Aquí está muy cortito todavía. Entonces nosotros tomamos la amplitud y juntamos 100 veces la longitud de la onda. La longitud de la onda son 100 veces la amplitud. Hasta 1000 veces la amplitud si es mucho más larga. Eso es lo que se refiere a la ondulación. En cambio, la rugosidad es mucho más seguida porque se refiere a la huella de la herramienta, que puede ser entonces de 4 a 50 veces su amplitud, que es la rugosidad aritmética.
siendo el rugosímetro ahora el equipo, el instrumento con el que medimos la rugosidad es eléctrico electrónico, ¿no? O sea, tiene una cabeza de medición con una punta y esa punta va siguiendo efectivamente las irregularidades. Entonces, la forma en que ¿cómo se llama? El derrotero que ha seguido la punta de la aguja, el palpador, ese se convierte en una onda eléctrica o eléctrica electrónica que tiene que ver también con los tipos de onda electrónicos. Ese es el que después se modifica, se mide. Y entonces, al igual que, por ejemplo, la amplificación de un equipo de música, podemos filtrar las bajas frecuencias, los bajos, digamos, ¿no? Las voces profundas, y obtener la rugosidad, en este caso, o podemos filtrar las altas frecuencias, filtramos la rugosidad, y entonces obtenemos la ondulación, ¿no? Eso puede hacerse en la misma medición, simplemente cambiando un botón, llevándolo de un extremo al otro, ¿no? Por el tipo de instrumento de medición de que se trata, que es el rugosímetro. De acuerdo a los que estudian los defectos y las características de la superficie de las piezas, la rugosidad aritmética, lo que llamamos RSUA, es la que está más directamente asociada con las operaciones metalmecánicas y por tanto con el taller. Esa es la que nosotros vamos a ver un poquito más en detalle. Entonces, la rugosidad, la RSUA, también está clasificada. Existen 12 clases de rugosidad, dependiendo de su amplitud, de su tamaño, en micras. Entonces, la más pequeña es la número 1 y la más grande, la más vasta, es la número 12. A la rugosidad, clase de rugosidad número 1, le corresponde una altura en micrones, la rugosidad media RSUA, 0,025 micrones. Quiere decir 25 milésimas de micrón. Ese sería RSUA. La clase 2, 5 centésimas de micrón. La clase 3, una décima de micrón de altura. La clase 7 tiene 1,6 micras de altura, ¿no? Y así sucesivamente. La más vasta, la número 12, tiene 50 micrones. Aquí también nosotros trabajamos en micrones, sistema métrico decimal, pero también los ingleses trabajan en pulgadas. Estos son millonésimas de pulgadas. ¿Ya? Entonces, una millonésima de pulgada. 2, 4, 8, 16 millonésimas de pulgada. Y valores complementarios que nosotros no nos vamos a meter con eso. Ahora, la longitud de la muestra, o sea que la punta del palpador recorre un cierto camino para sacar las medias correspondientes a ese camino. Entonces saca en ese camino, saca la ondulación, un valor de la ondulación y un valor de la rugosidad. Y por supuesto una frecuencia también de las dos. Y entonces eso también está normalizado. La longitud, uno puede decirle al instrumento cuál es la longitud que va a recorrer para sacar los promedios. La longitud normalizada de la muestra de rugosidad. La más pequeña son 8 centésimas de milímetro, un cuarto de milímetro, 0,8 milímetros, 2,5 milímetros, 8 milímetros y 25 milímetros, dependiendo de lo que estemos midiendo, ¿no? Para las clases más vastas, esas habrá que medirlas también en los largos más grandes de rugosidad. El paso de la ondulación es el existente
entre dos picos adyacentes del perfil medio, dentro de la amplitud de la muestra. ¿Ya? Esta es una tabla, un cuadro en el que podemos ver cuál es el resultado del trabajo de las diferentes máquinas de herramienta. ¿Qué tipo de superficie nos dejan? Este cuadro es, digamos, complementario, pero es diferente al otro cuadro que hemos visto de la tolerancia, de la calidad de fabricación. Esto no tiene que ver con la calidad de fabricación. O sea, puede estar dentro de la tolerancia y, sin embargo, tener una superficie muy rugosa, o al revés, ¿no? Entonces, este es un cuadro diferente. Está también clasificado, pero esta vez por clase de rugosidad. De la más vasta, número 12, hasta la más pequeña. Y aquí, por ejemplo, nos viene desde poco refinado, esmerado, fino y refinado. Y el refinado, donde debía estar la 321, entonces ya surge la 0,5. Porque las normas ISO son normas vivas y se van adecuando a lo que sale, a las máquinas que salen, ¿no? Pues cada vez hay mejores máquinas con defectos más pequeños, entonces de repente hay que crear nuevas clases de rugosidad para hacer frente a esas rugosidades que son todavía más pequeñas. Entonces, junto a eso se pone el símbolo antiguo de la rugosidad, no, el símbolo nuevo de la rugosidad en los dibujos que vamos a ver después, pero en general la rugosidad actualmente se coloca en una especie de raíz, como de la raíz cuadrada, como una B. En la superficie horizontal se coloca allí la clase de rugosidad. Ponemos N10, entonces clase de rugosidad 10. N7, clase de rugosidad 7. Entonces se puede indicar en el dibujo de esa manera. Y más abajo está reproducida, digamos, la tabla que acabamos de ver más arriba, a cuántos micrones corresponde esa clase. La clase 12 corresponde a 50 micrones, la clase 10 es 12,5, la clase 7 era 1,6, y abajo está todavía la rugosidad de micropulgadas, 2000 micropulgadas, 1500, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos las distintas máquinas, el oxicorte, corte de pedazos, de piezas de materia prima mediante un chorro ardiendo de oxígeno y algún combustible. Entonces eso produce una superficie muy rugosa que está entre las clases 10 y 11. El aserrado, que hemos visto que puede ser con la sierra circular o una hoja de sierra, que en realidad se trata de un fresado, ¿no? Entonces eso, dependiendo de cómo se haga, si es en máquina, si es a mano, si es con hoja o es con una sierra cilíndrica, puede producir superficies, rugosidades, o sea, calidades de superficie desde 11 a 7, o desde 7 hasta 11. ¿No? O sea que puede ser eso, puede producir hasta una superficie esmerada. La que sigue, el cepillado y limado, que hemos visto que esas ya pertenecen a las operaciones de fabricación propiamente tales, también el aserrado hemos visto, ¿no? Y hemos dicho que desde el punto de vista de la tolerancia eran mucho más vastos y que en realidad solamente el aserrado se utilizaba para cortar en pedazos la materia prima. En cambio, el cepillado lo utilizamos ya en forma
regular para la fabricación de superficies planas. Y en un caso moviendo la herramienta y en otro caso moviendo la pieza. Entonces también puede trabajar desde un poco esmerado hasta un esmerado 7, con una rugosidad de 1,6 micras. El taladrado es, en cuanto a la superficie, es la misma, pero no, de todas maneras, fabrica superficies como es una herramienta que gira, tocando los bordes que ya se han trabajado. Entonces, la calidad viene de 9 a 7. Nunca es tan vasta como calidad de 10, 11. 9, de 9 hasta 7 a 9, mejor taladrado hasta el 7, ¿no? El fresado, que también se utiliza para hacer superficies planas, entonces puede trabajar hasta clase fina, número 6, clase 6, pesado. El brochado también trabaja hasta clase 6 de rugosidad. ¿Se acuerdan? O sea, después del brochado, cuando se hace el brochado de los cilindros de un automóvil, después todavía hay que hacer el acabado, el superacabado. Escariado, este escariado que utilizamos para acabar agujeros, entonces ya puede trabaja en fino. Pueden tener una superficie fina, clase de rugosidad 5. El mandrinado torneado, que viene antes del escariado, esa produce también superficies bastante bien finas, ¿no? De calidad 5, 6, 5. El rectificado cilíndrico, otra máquina, trabaja desde fino 4. El pulido cilíndrico desde fino 4. El rectificado, ya sea rectificado cilíndrico, rectificado plano, aquí está el rectificado cilíndrico, y aquí el rectificado plano, hasta refinado 3, clase 3. El alisado, clase 3 también, y el buñido. El buñido y el lapeado y el superacabado son operaciones de acabado de superficie. Alisado también. Alisado, buñido, lapeado, superacabado, esas son acabados, que llegan hasta la clase 1. Y con mucho cuidado, muchas veces también pueden llegar a la clase 0,5. El buñido, el lapeado y lo que se llama el superacabado. Después tenemos otras operaciones de fabricación, que son una a partir del líquido, que es fundición. Entonces recibimos la forma en un molde. El molde puede ser arena o puede ser coquilla metálico. Gran diferencia si se trata de un molde de arena que es granuloso de por sí. Entonces tiene clase 11 y 10 de rugosidad, son muy rugosos. En cambio, la fundición, que tiene moldes metálicos, tiene buena calidad. Ay, este frío está por matarlo aún, ¿no? Entonces, hasta calidad 5 podemos producir en fundición. Las otras operaciones de fabricación masivas, que son la forja, tiene una superficie que es más rugosa, ¿no? 10, 12, 11, 10, 9, 8. Extruido, el extruido tiene muy buena calidad, ya hemos visto la extrusión de aluminio.
Los perfiles de aluminio son de uso directo, no hay nada que hacerles ni dimensionalmente ni superficialmente. O sea, la superficie es lo suficientemente plana como para ser un acabado. Ya está acabado, pensado en frío. Ahora, ¿cómo entonces tenemos esos, prácticamente todas las operaciones de fabricación que se utilizan? Aquí no están algunas, por ejemplo, laminación no aparece, ¿no? Bien, nos toca ver ahora entonces, dentro de los estados superficiales, cómo se indican en los dibujos. En los dibujos antiguamente se utilizaba el símbolo de los triángulos. Entonces, cuatro triángulos, tres triángulos. Los triangulitos se colocan encima de la superficie que hay que acabar con esa, hasta llegar a esa clase de superficie, ¿no? Puede ser tres triángulos, dos triángulos, un triángulo. Pueden leer en detalle esto. Aquí está la correspondencia a la clase de rugosidad de los cuatro triángulos. Corresponde de clase 1 hasta clase 4. La mitad 1 y 2 o 3 y 4, ¿no? Y aquí está también el correspondiente, o sea que en este cuadro estamos juntando este cuadro que te viene aquí, este, ¿no? Y de más arriba también lo estamos juntando con los símbolos. La clase de superficie, esta clase de superficie se llama super refinada, la de cuatro triángulos y calidades de 1 a 4. Clase de 1 a 4 y rugosidades de 4 centésimas a 16 centésimas de micra. La calidad de la superficie, junto con la clase de superficie, viene la calidad de la superficie, que puede ser especial o puede ser máxima. Y esas corresponden, ¿para qué se aplican? ¿Para qué se usan esas? Dice, superficies de medición de calibres de deslizamiento altamente fatigados, ajustes de precisión no desmontables. Ya. Por un lado están entonces los calibres, el pasa o no pasa, por ejemplo, ¿no? Tiene dos superficies que son las que tocan a la pieza todo el tiempo para ver si pasan o no pasan. Entonces esos son calibres de deslizamiento y se utilizan todo el tiempo. Entonces son altamente fatigados. Entonces se fabrican en calidades 4 símbolos, 4 triángulos. Así también tenemos un coeficiente de rozamiento mucho menor, lo cual hace prácticamente difícil que se tranquen por el rozamiento y no solamente por el tamaño. Entonces, esos son los 4 triángulos. 3 triángulos, superficie refinada. Las estrías no se pueden mirar. Cuando nosotros miramos la superficie, no se puede mirar a simple vista. Entonces, estas corresponden a clases de rugosidad de 4 a 7. Por un lado, las de 4 y 5 son superficies de deslizamiento también, muy fatigadas, ajustes de precisión desmontables. Aquí están los ajustes. Hemos visto cuando hemos visto la selección de ajuste, hemos visto los forzados muy duros que no se pueden desmontar ya. Cuando se desmontan, hay que desecharlos y reemplazarlos. Entonces, esos están fabricados, bien sea hasta en clases 1 y entre 1 y 4. Estos clases 4 y 5 se pueden desmontar, ¿no? Son menos finos que estos. Superficies de deslizamiento muy fatigadas, ajuste de precisión, desmontables. Y 3 triángulos también, calidades clase 5 y 7, piezas fatigadas por flexión y torsión. O sea que son piezas que van a estar, cuando están en servicio, sujetas a flexión y torsión todo el tiempo. Van a estar flexionadas y torsionadas, o torsionadas, y torsionadas. Ajustes de deslizamiento y precisión. Vienen ahí los afinados.
Las estrías son visibles pero no perceptibles al tacto. O sea que cuando le pasamos la uña no podemos notar que tiene rugosidad. Pareciera que fuera lisa, pero nuestra vista nos dice que sí, que hay estrías. Hay algunos casos en algunos metales en que esto no sucede y que es al revés, pero esas son excepciones, digamos, ¿no? Lo normal es que las estrías sean visibles pero no perceptibles al tacto. Dos triángulos. Y clases de 8 a 10. Ajustes de reposo sin transmisión de fuerzas. Ajustes ligeros de presión en acero, superficies de deslizamiento poco fatigadas, superficies sin mecanizar de piezas prensadas de precisión. Entonces, afinado, el desbastado, un triángulo, el limpio, cuando solamente se ha limpiado con lima, ¿no? Sin babas, 1 y 2 limpio y sin babas, se hacen con lima, digamos, ¿no? O con un instrumento manual, se va pasando por encima de la superficie y se lo deja limpio. También se llama preparado para hacer el desbaste. O sea que las más grandes irregularidades se han eliminado. Y aquí solamente las rebabas. Calidad de la superficie baja y muy baja. Esta, la limpia, es cáscara de fundición colada en arena. Piezas estampadas y de por calibre. Estas. A eso corresponde. Y piezas fundidas o forjadas pueden estar simplemente sesgadas. Ahora, aquí algunas máquinas no pueden fabricar, con esto ya hemos visto, ¿no? El torno llega hasta el afinado. Normalmente en el torno hacemos el desbastado, que deja una superficie de un triángulo, y hacemos el afinado, que es una pasada final, para dejarla dentro de la tolerancia y dentro de la calidad superficial que nos pide. Entonces eso se llama el afinado. Hasta aquí llega el torno. Mejor cosa no puede hacer en cuanto a la calidad de la superficie. Esto ya lo hemos visto. Estas son entonces la huella de la herramienta. Y si queremos medir entonces el R sub A, tenemos que hacer que la punta del palpador se mueva perpendicular a la huella. Entonces en el símbolo, en el dibujo, en el símbolo de rugosidad que le vamos a poner, donde queramos que se mida y se verifique, entonces tenemos que decirle al operador en qué dirección van a estar yendo las estrías, porque si resulta que el operador mide rugosidad de adelante para atrás, no va a medir nada, porque se va a ir a lo largo del surco. Entonces tiene que medirlas atravesando los surcos. Entonces tenemos que decirle en qué dirección están yendo los surcos, ¿ya? Para que él sepa en qué dirección tiene que medir. Eso en cuanto a la R sub A. En cuanto a la ondulación, también, ¿no? La ondulación tiene un sentido, en este sentido, un sentido perpendicular. Prácticamente no hay ondulación, porque se ha fabricado se ha ido fabricando así en esta forma. Y el paso de la rugosidad de 4 a 50 veces, y el paso de la ondulación hasta 1000 veces, dice aquí, de 100 a 1000 veces. Aquí todavía se ve chiquitito, pero puede ser hasta 100 veces en la altura de la ondulación y 50 veces la altura de la rugosidad. ¿Sí? Aquí se está viendo que esto es 450 veces esto. Y esto es de 100 a 1000 veces esto. Este es el símbolo que ahora actualmente se utiliza en los dibujos mecánicos, en los planos, para indicar la rugosidad donde uno cree necesario.
Ya sabemos que el trabajo de dejar a una cierta calidad superficial es caro, ¿no? Entonces, donde se indique tiene que ser donde sea necesario. Entonces, donde sea necesario se coloca este símbolo. Y el símbolo base para prescribir la rugosidad es esta raíz cuadrada, ¿no? Lo ve, no sé. Entonces, aquí, en la parte de arriba, se coloca una línea horizontal y un número. Puede ser símbolo de mecanizado con arranque de viruta. Eso es la línea horizontal. Y a la rugosidad, que va a estar expresada ya sea en la clase de rugosidad o en micras. Sí. Si aparece N6, quiere decir que es clase de rugosidad 6. Y si no, aparece, por ejemplo, 1,6, que son las micras que tiene que tener esa rugosidad. Entonces, o se da en micras o se da en clase de rugosidad. Eso se coloca aquí encima de esta línea horizontal que está indicando que va a haber mecanizado con arranque de viruta. Cuando no va a haber mecanizado con arranque de viruta, se coloca este símbolo, un cilindrito pequeño en el lecho del símbolo. Entonces este lecho dice, esta es una superficie terminada, sin arranque de viruta, ya viene de antes. Antes de entrar al taller, ya esa superficie estaba terminada. Entonces, la rugosidad A, esta, se va a obtener mediante un proceso de mecanizado, ¿no? Por exceso, se le vamos a dejar un pedacito, todavía las dimensiones de la pieza, le vamos a dejar un pedacito para hacer para darle la calidad superficial que nos han pedido, ¿no? Entonces, aquí viene, dice la rugosidad A, se obtendrá por el exceso de fabricación. El exceso, digamos, el exceso en tamaño de la operación de fabricación. No está bien explicado aquí, pero ya lo vamos a ver enseguida. Aquí viene el símbolo cuando hay que completar más indicaciones que la clase de rugosidad o el número de, número de micras que están en la rugosidad. Entonces se añade a este símbolo una línea horizontal y sobre esa línea horizontal y también a los lados de este símbolo básico se colocan distintas especificaciones. ¿En qué consisten las especificaciones? Ya hemos visto la A, en la que se coloca la clase de rugosidad o la rugosidad en micras, una de dos. En la B se especifica el proceso de fabricación mediante el cual se obtendrá esta clase de rugosidad. Entonces aquí dice, por ejemplo, rectificado. Entonces, rectificado quiere decir que para obtener esta clase de rugosidad el último proceso va a ser en una máquina rectificadora. Si van a haber procesos térmicos, por ejemplo, un templado, también tiene que aparecer aquí. Como parte del proceso del acabado de la superficie, tiene que aparecer aquí, en esta línea horizontal. Inmediatamente debajo de la línea horizontal, va a aparecer la longitud normalizada de la muestra de rugosidad. Ya hemos visto que está también normalizada. Entonces ahí se pone 0,8. Quiere decir que la longitud en la que se va a medir la rugosidad tiene 0,8 milímetros. O se pone 2,8. Eso es lo que corresponda normalizado. Para eso habrá que leer cuáles son las longitudes normales y colocarla aquí en milímetros,
¿no? O sea que esta cantidad viene dada en milímetros. Y después vienen E y D. D muestra la dirección de las estrías de mecanizado. Ya vimos que si las mide, tiene que aquí se está poniendo en qué dirección van a estar las estrías, porque este símbolo se coloca encima del cuerpo. Entonces se refiere a la posición del cuerpo y la posición del símbolo. Entonces, si aquí viene algo, una indicación de que dice de atrás para adelante, quiere decir que en esta vista, de atrás para adelante, vienen las estrías. ¿Ya? Entonces, en esta se indica la dirección del mecanizado, la dirección de las estrías de mecanizado con las que llega, y E va a ser, especifica la sobremedida para el mecanizado. O sea que para hacer el acabado hay que dejar una sobremedida. O sea, hay que dejar un material de más. Por ejemplo, 0,2 milímetros, para que en el último mecanizado se elimine esos 0,2 milímetros y se le deje en esta clase de superficie. Normalmente, tanto en los símbolos está claro, ¿no? Qué significa cada cosa y dónde se coloca cada cosa. En el caso más simple, indicamos solamente si no se va a hacer nada o cuánto se va a dejar, ¿no? Se va a dejar a normal 8, N8. Entonces ya el que la está fabricando verá cómo llega a N8 si no le han dicho nada especial. Si le van a decir algo especial en una rectificadora, en una fresadora, entonces va a aparecer aquí arriba. En los dibujos dice, tanto los símbolos como las inscripciones deben orientarse en los dibujos de manera que puedan ser leídos desde abajo. Entonces dice que las indicaciones estas que van a aparecer deberían, o sea, uno tiene que poner el símbolo de manera que el que va a leer el dibujo las pueda leer desde abajo. Aquí están así, se pueden leer de abajo, aquí se pueden leer de abajo, aquí hay que poner el símbolo de manera que se puedan leer de abajo. Dice desde la base, desde abajo, o desde la derecha del dibujo. Estos se van a leer desde la derecha del dibujo. ¿Ya? No desde la izquierda, sino que desde la derecha del dibujo. A pesar de que el símbolo está puesto aquí, pero se lee desde la derecha. A pesar de que el símbolo está invertido, se lee desde abajo. Esas son las normas. ¿Ya? Tiene que poderse leer o desde abajo o desde la derecha del dibujo. La configuración o textura superficial de una superficie mecanizada, que es una consecuencia de su proceso de trabajo, se especifica en los dibujos mediante símbolos que se añaden a los que indican otras especificaciones. En las tablas que sigue se muestran los símbolos usados para designar la configuración de las estrías de mecanizado. Entonces, vamos a ver ahora lo que se coloca, como he dicho, en D, dirección de las estrías de mecanizado. Entonces, ahí en D le ponemos cualquiera de estos símbolos. Paralelo, si es paralelo a la superficie donde está el símbolo. Entonces, quiere decir que si nosotros miramos de arriba esto, se va a ver así. Las estrías van a ver así. Y por tanto, el que quiera medir su velocidad tiene que poner la dirección de medición perpendicular, de atrás para adelante. Si es perpendicular al plano, entonces así. No así paralelo, sino que perpendicular. O sea que para medir en este caso la velocidad hay que pasar de izquierda a derecha. No de adelante para atrás, de izquierda a derecha. Cruzadas. Tiene direcciones cruzadas o oblicuas. Con 8:30, 9.
9:30, hasta las 11:15 nos toca, ¿no? Vamos a hacer 5 minutitos y voy a echar un poquito de agua caliente tengo la garganta seca, entonces hacemos un pequeño break, ya. Entonces, aquí estamos viendo el símbolo que se pone en la parte de abajo a la derecha, en el símbolo de rugosidad, ¿no es cierto? Aquí la número D. Entonces, esta es una indicación, esto se pone en un plano de fabricación. Entonces, el que recibe la muestra, recibe una pieza. Hemos visto que muchas veces las máquinas que hacen estas mediciones no están directamente en el taller, sino que se manda desde el taller hasta el laboratorio y en el laboratorio hacen la medición. Entonces, en el laboratorio tiene que decirle cómo tiene que hacer la medición, la lee en el plano y entonces el que ha hecho el plano sabe en qué dirección se van a producir las estrías y esa indicación no pasa. Muchas veces hemos visto que dependiendo del tamaño de las estrías no se pueden ver o se pueden ver pero no se pueden reconocer por el tacto. Entonces tiene que tener seguridad, el técnico tiene que tener la seguridad de la dirección en la que tiene que medir para que dé la indicación adecuada. Entonces es necesario muchas veces, cuando ya se ha dado la indicación de rugosidad, de poner esto para indicarle al técnico de dónde a dónde va a ir las estrías de rugosidad, ¿no? Aquí paralelas al plano de proyección. Aquí es un ejemplo chiquitito de cómo se va a ver. Perpendiculares, cruzadas en direcciones oblicuas. Cuando tiene que hacer una medición, normalmente no es una sola medición porque sabemos que es un valor estadístico. Entonces, por eso también se necesita darle en qué longitud va a sacar él la media estadística, ¿no? De R sub A, por ejemplo. Entonces, tiene que hacer, digamos, tiene su indicación de que cada vez tiene que hacer 5 muestras. O sea, para cada muestra que le mandan, tiene que hacer 5 mediciones y sacar la media. Y esa va a ser entonces la medida para esa muestra. Aquí, por ejemplo, cuando son direcciones oblicuas, probablemente tiene que hacer una perpendiculares a la una dirección y perpendiculares a la otra dirección también, ¿sí? Sabiendo que ahí se van a producir entonces en ambas direcciones. Entonces, simplemente yo voy indicando, pero el que sabe realmente cómo hay que hacerlo es el técnico, ¿no? Cómo le van a pedir él y cómo van a interpretar su medición en la empresa de que se trate. Cuando son multidireccionales, lo mismo. Circulares, aquí si hay que hacer las perpendiculares, habrá que hacerlas en forma radial, ¿no? Una vez, 2 veces, 3 veces, así, para que después saquen la media. Si son radiales, habrá que hacerlas en forma circular. Y aquí no son direccionales ni protuberantes tampoco. Entonces, también debe tener su forma de medir. Eso ya corresponde a los empleados que son especialistas en la medición con estas máquinas, ¿no? Entonces, eso sería el símbolo que va en la esquina derecha abajo, el símbolo de rugosidad. Series preferentes, valores máximos de la altura de la ondulación. Bueno, entonces es clasificación, es para indicar cuando uno va a indicar, en lugar de indicar la clase, va a indicar la altura R sub A. Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos de uso de estos símbolos, tolerancias de forma y posición, símbolos que se usan en los dibujos, cómo, dónde se coloca y qué cosas
qué simbología especial tiene. Las tolerancias de forma y posición solamente se especifican cuando son esenciales para asegurar la aptitud de las piezas con relación al objeto para el cual se han fabricado, ¿no? Entonces, esto, si uno es el técnico encargado de fabricar los planos de fabricación, de dibujar los planos de fabricación, entonces no puede poner en cualquier parte tolerancias de forma y posición, porque eso es costo y es tiempo, ¿no? Entonces solamente hay que especificar cuando los técnicos indican dónde hay que medir, y eso entonces se sabe con relación a la pieza propiamente tal, el objeto de la pieza, para qué está la pieza dentro del conjunto de piezas. Entonces, esa es su función. Entonces, debe asegurarse que el funcionamiento del conjunto está garantizado y la intercambiabilidad también, ¿no? Entonces, para este objeto se establece la simbolización y la indicación en los dibujos de las tolerancias de forma y posición. Esas tolerancias de forma y de posición se hacen referencia a una sola pieza, no a dos piezas. No estamos haciendo la indicación para un asiento, sino que estamos haciendo la indicación para una pieza. Porque hay, por ejemplo, posición, ¿no? Tolerancias de posición, pero son tolerancias de posición para características que tiene la pieza. La pieza no son con respecto a la pieza siguiente o del agujero con respecto al eje, no. Son de una sola pieza, ¿ya? Para que ustedes tenganla en cuenta, porque a veces se equivocan en eso. Las superficies reales de la pieza acabada pueden diferir de la forma geométrica teórica a condición de que se hallen dentro de las tolerancias dimensionales. O sea que siempre estamos hablando de que no estamos haciendo la pieza perfecta, sino que la estamos haciendo dentro de una tolerancia establecida. Entonces aquí dice, las superficies reales pueden diferir de la forma teórica, a condición de que estén dentro de una tolerancia dimensional que se fija aquí. Entonces aquí se va a fijar la tolerancia que se va a entender por plano, que se va a entender por recto, que se va a entender por redondo, ¿no? Eso va a estar fijado aquí en la tolerancia de forma y posición. Entonces, ¿qué símbolos se utilizan para forma? La forma, cuando vamos a exigir exactitud, se pone una línea recta. Cuando vamos a exigir, esto es una línea. Cuando vamos a exigir que una superficie sea plana, se coloca este símbolo, este rombo, voy para que está indicando que es una superficie, esto es indicando una sola línea. Para la redondez se coloca un círculo. Para la cilindricidad, que es un cilindro, un cuerpo, se coloca el círculo, pero con dos líneas, indicando que es un cuerpo, ¿no? Que va más allá, desde aquí para allá. Y lo mismo cuando se trata de una línea cualquiera, de una forma cualquiera de línea, cuando hay formas cualquiera de línea. Por ejemplo, conocemos los ejes de levas. Las levas tienen una línea especial, la leva tiene una forma especial. No es cualquier forma que la deja el tornero, ¿no? Tiene una especificación, porque la válvula tiene que abrirse en un determinado tiempo y tiene que abrirse de una determinada forma. Entonces eso va a depender de la forma que tenga esta línea, esta superficie. Entonces aquí esto se indica así cuando hablamos de una sola línea cualquiera sobre la superficie. Y cuando hablamos de una superficie, la ponemos así. Cuando es la superficie la que tiene que tener esa forma. Eso en cuanto a forma de elementos aislados de una pieza. Y esto en cuanto a la orientación de elementos asociados. Por ejemplo, si es una pieza que tiene dos superficies que tienen que ser paralelas, proponemos el símbolo del paralelismo.
tiene dos superficies que tienen que ser, o dos ejes que tienen que ser perpendiculares. Entonces ponemos el símbolo de la perpendicularidad. Si los elementos tienen que estar en una determinada inclinación el uno respecto del otro, entonces se pondrá este símbolo. En fin, hay que poner el símbolo correcto para que se haga la medición también correcta. Símbolo de posición, ¿no? Dos líneas perpendiculares entre sí y además el símbolo de círculo significan posición de un elemento respecto de otro. Entonces estos son elementos asociados. Concentricidad. Por ejemplo, si se trata de un eje que tiene varios hombros, o sea, varios diámetros, entonces el eje que tiene un diámetro tiene que ser concéntrico con el eje que tiene el diámetro más grande o el diámetro más chico. O sea, tiene que tener una concentricidad especificada, sobre todo cuando son piezas que se van a fabricar en distintos procesos. Cuando se hacen en un solo proceso, se colocan al torno y no se sacan más hasta que se termina el eje. Claro, por supuesto que ahí están en que tienen un solo centro, ¿no? Un solo centro porque no se ha sacado del torno. Y se han hecho todas las partes del eje, se la han hecho en el mismo momento. Ahora, cuando se ha sacado del torno, se ha hecho su trabajo, qué sé yo, se le ha ido y se le ha hecho otro trabajo todavía a la pieza y se ha vuelto al torno, entonces ya no se sabe si tal como se lo colocó anteriormente es lo mismo a tal como ha quedado ahora. Entonces, por eso, cuando se sabe que va a ocurrir eso, entonces se puede exigir una cierta concentricidad o coaxialidad entre los ejes de varias partes o los centros de varias partes de los ejes. A veces hablamos de simetría, porque no se trata de superficies o de formas redondas, sino pueden ser formas planas que tienen que ser simétricas. La mitad de abajo igual a la mitad de arriba, o la mitad de la izquierda igual a la mitad de la derecha. Y la oscilación radial o axial, que es un concepto un poco más complicado de entender. Entonces, vamos a indicar primero dentro dónde se colocan estos símbolos. Se colocan dentro de el rectángulo de tolerancia. Este se llama un rectángulo de tolerancia, que tiene una indicación, o sea, primero tiene una división interna y tiene una flecha que sale y se coloca sobre la superficie a la cual se aplica, ¿no? Estas se refieren a la forma de la superficie, a una característica de la superficie sobre la cual se aplica. Entonces, este rectángulo de tolerancia puede estar dividido en dos partes o en tres partes. Los más normales, los más comunes, están divididos en dos partes. En la primera parte se coloca el símbolo de la tolerancia, o sea, qué es lo que vamos a exigir. Aquí dice, vamos a exigir que sean paralelos. ¿Quién? Esta superficie tiene que ser paralela a una superficie que llamamos la superficie de referencia. Esa de repente se coloca directamente con otro pedazo de flecha que sale, pero al revés. Entonces dice esta paralela con respecto a esta, perpendicular con respecto a esta. Pero hay veces que esta queda lejos. Entonces, por eso se pone, la hemos nombrado A. Entonces uno busca la A y dice, ya, la que estoy fabricando tiene que ser paralela a la que dice A. Y esta es la tolerancia. Dice, esto va dada normalmente en milímetros, 0,1 milímetro. ¿De acuerdo? Entonces, los rectángulos de tolerancia son los que indican las características que tiene que tener la pieza, la forma que tiene que tener, o
la orientación o la posición de elementos asociados dentro de esa pieza. Entonces aquí hay una indicación de cómo va también. Aquí sobre la superficie directamente. Este es el elemento que está sujeto a la tolerancia indicada en el rectángulo de tolerancia. Aquí estamos poniendo, no hay campo por alguna razón, entonces hacemos una prolongación y ahí colocamos el rectángulo, la flecha del rectángulo de tolerancia. Entonces esta nos está dando que este es el elemento sujeto a la tolerancia indicada aquí. Ahora, si nosotros ponemos la punta de la flecha coincidente con la cota de la pieza, entonces nos estamos refiriendo al eje de esa pieza, ¿no? O a la línea centro. Si no es redonda, entonces a la línea centro. Simetría. ¿Ya? Si viene así en esa forma, nos estamos refiriendo al eje. Y tengan en cuenta ya que el eje es una entidad que no existe en realidad, a la que nosotros hemos inventado para fabricarla o para mejor conocerla. Pero no existe dentro de la pieza, o sea que tenemos que ver de qué manera la vamos a medir. Aquí también directamente se pone en el eje el rectángulo de tolerancia está dividido al eje. El rectángulo de tolerancia está dividido al eje. En estos dos casos. Ahora, cuando el elemento de referencia queda más cerca, se puede colocar así, con un triángulo que está puesto en la base con el elemento que va a ser de referencia. Entonces, de aquí tiene que salir otro que viene con una punta de flecha, así como esta, ¿no? Entonces, no necesitamos poner 3 divisiones y no necesitamos darle nombre aquí. Pero cuando queda lejos, hacemos así. Decimos, este es el elemento A. Ojo, cuando estén viendo el paralelismo de esta superficie, tomen en cuenta que este es el elemento de referencia. A veces la referencia es el eje, no viene así. Hay que leer esto por si yo alguna cosa se me ha ido, pero eso es lo más importante y lo que se puede entender bien de por qué. Ejemplos, aclaratorio. Definiciones detalladas de las tolerancias. Si la precisión geométrica de un elemento está definido, precisión geométrica definida por algún tipo de tolerancia, en algunos casos quedarán controlados otros errores al mismo tiempo. Sin embargo, hay tolerancias que no controlan otros errores, por ejemplo, el paralelismo. No queda controlado, definido por la rectitud. Claro, son dos cosas diferentes, ¿no? Al medir la una, puede ser que no estés midiendo la otra. Una cosa que sea recto, pero otra cosa que sea paralelo. Ejemplos aclaratorios. Tolerancia en la rectitud de una línea. Aquí, el rectángulo de tolerancia dice que vamos a exigir que sea recta dentro de una tolerancia circular de diámetro 8 centésimas. Entonces, aquí nos estamos refiriendo, como está puesto esto sobre la cota de este eje, de este cilindro, es un cilindro hueco, se ha hecho un corte parcial, entonces indica que hay un hueco aquí. Y entonces aquí dice que vamos a exigir que el eje de este cilindro hueco sea una línea recta dentro de una tolerancia de 8 centésimas. Entonces, teóricamente vamos a hacer una zona cilíndrica aquí en el centro. Y vamos a ver si el eje real cabe dentro de ese cilindro. Es zona cilíndrica. Si cabe, diríamos que sí, es una línea recta. Si se sale, diríamos que no cumple. Bien. Entonces, eso es lo que se va a exigir. Otra cosa es cómo se puede exigir esto, es otra cosa, ¿no? Pero eso es lo que se está exigiendo cuando se dice, cuando se pone este símbolo.
Aquí vamos a exigir que una superficie sea plana. Entonces ponemos el símbolo de planitud. Y dice 8 centésimas. Entonces vamos a exigir que esta línea quede, la superficie real quede dentro de un sándwich. Nosotros hacemos un sándwich teórico en el que la mitad de abajo y la mitad de arriba del sándwich están separadas por 8 centésimas de milímetro. Entonces, esto tiene que quedar con la mortadela del sándwich dentro de las dos superficies inferior y superior del sándwich, ¿no? Entonces, debe quedar comprendida entre dos planos paralelos separados entre sí 8 centésimas. Si una parte sale, ya se acabó. Mientras esté adentro, no importa que vaya y venga, vaya y venga. Mientras está adentro, la vamos a considerar plana. Aquí circular, exactamente lo mismo. Dice circular dentro de una tolerancia de 0,1. Entonces se va a hacer una coronita circular de 0,1 milímetros de ancho aquí, en el lugar donde vamos a medir. Entonces va a haber una corona desde la línea 0, que va a ser la teórica, la mitad para abajo, la mitad para arriba, una corona, un anillo. Un anillo, y entonces, mientras la línea real quede dentro del anillo, decimos que cumple con la tolerancia de redondez de 0,1. Tolerancia de cilindricidad de solamente redondez en una parte. Ahora, si exigimos redondez en varias partes, estamos exigiendo la asociadas, estamos exigiendo la cilindricidad. Aquí entonces en esta se exige que sea cilíndrica esta, y nos estamos refiriendo a la superficie exterior con una tolerancia de 0,1. Entonces aquí se van a hacer dos cilindros, un cilindro delgadito hecho de cartulina que va a estar uno por debajo, dos cilindros hechos de cartulina, uno por dentro y otro por fuera de este cilindro, aunque este cilindro sea macizo, no importa. El cilindro teórico del que estamos hablando es una cartulina que se puede colocar, se puede meter hasta adentro, por adentro y por afuera. Entonces, la superficie real tiene que quedar dentro de los dos cilindros coaxiales. Entonces, esos dos cilindros coaxiales tienen una diferencia de radio de 0,1 milímetro, una décima de milímetro. Tolerancia de forma de una línea cualquiera se especifica de esta manera. En cada sección de esta es más complicada porque aquí hay que poner un compás en cada punto de la línea teórica, no de la línea real, de la punto de la línea teórica de compás, y poner como un radio de dos líneas envolventes de círculos de 5 centésimas de diámetro, con un radio de 0,025, hacemos círculo, 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 con centro en la línea teórica. Y entonces trazamos la línea envolvente superior de todos los círculos, tangente, y la línea envolvente inferior de todos los círculos. Entonces, la línea real tiene que quedar dentro de esos dos envolventes. Si queda dentro, decimos que sí, que cumple con la tolerancia de forma indicada, y si no, no. Aquí, entonces, esto es la forma, hasta aquí son formas de elementos, que tiene que ser plano, que tiene que ser cilíndrico, que tiene que ser recto, que tiene que ser, etcétera. Forma. A partir de aquí estamos hablando de relación entre dos elementos de una misma pieza. Esta pieza, por ejemplo, tiene dos ejes. Un eje aquí abajo y otro eje aquí arriba. Los dos van de adelante para atrás, de adelante para atrás, y están, todos son a la misma altura. No es que es un agujero que sube o que baja, no. Es perpendicular a mí, ¿no? El centro del agujero viene hacia mí exactamente, y este también.
Entonces, para que esta pieza funcione, nosotros necesitamos dar algunas indicaciones relativas a esos dos agujeros. Y la referencia, vamos a tomar una referencia para ambos agujeros, que es el centro de este eje. Aquí, como sé yo que es el centro de este eje, primero le han puesto el nombre de A, entonces va a ser el elemento de referencia A. Segundo, está unido, la base del triángulo está unida a la cota del agujero. Entonces están refiriendo al eje del agujero. Entonces, cada uno de estos ahora rectángulos tiene tres divisiones. En la primera, en ambas se dice que tiene que ser, hay paralelismo. Pero esta dice de 0,2 con referencia al elemento A y se está refiriendo de izquierda a derecha, ¿no? Entonces tiene que quedar de izquierda a derecha 0,2 y de adelante para atrás 0,1. Entonces, si yo armo estas dos tolerancias, voy a tener un paralelepípedo de 0,2 por 0,1 de alto. Y este ejecito, porque está puesto para el eje, ¿no? Está puesto en la cota del eje, este ejecito, el eje de este agujero, tiene que quedar dentro de ese paralelepípedo, que tiene dos décimas en dirección horizontal y una décima en dirección vertical. Si el eje queda dentro del paralelepípedo, está cumpliendo con su tolerancia de podemos decir que para la aplicación solicitada, estos dos ejes son paralelos. Si no, quiere decir que no lo son y que por tanto, probablemente de acuerdo al diseño, no van a funcionar bien. ¿Está bien? Entonces, esto ya es tolerancia al paralelismo de un elemento con respecto a otro. De este eje con respecto a este otro eje. En ese caso, aquí también queremos que una línea sea perpendicular. Aquí estamos perpendicular, unidad de, como está puesto aquí en la cota, estamos hablando del eje de este cilindro. Entonces, este cilindro tiene que ser perpendicular a esta superficie A dentro de una tolerancia de 0,01. Entonces, aquí se va a construir encima, en el lugar exacto donde debía ser de acuerdo al plano, se va a construir un cilindrito que tiene un diámetro de 1 centésimo perpendicular a esta superficie. Y el eje real tiene que quedar dentro. Si no, no es. Aquí, posición. Queremos que esta superficie inclinada ocupe una cierta posición con relación al elemento AB. Aquí son dos elementos de diferencia, A y B. Entonces, aquí tenemos que esta se refiere a, el elemento A se refiere a esta superficie. El elemento B se refiere a esta superficie, pero se refiere al eje, ¿no? El elemento B está puesto aquí sobre la cota del cilindro, entonces se refiere al eje del cilindro. Entonces, esta superficie tiene que tener una posición indicada como 105 grados y una distancia de 35 milímetros. Entonces, a los 35 milímetros habrá que construir nuestro sándwich de siempre con un ancho para poner el jamón de 5 centésimos. Y la superficie real tiene que quedar dentro. Entonces, la superficie inclinada debe estar comprendida entre dos planos paralelos que están separados entre sí 5 centésimas y que están dispuestos simétricamente respecto a la posición teórica. Por supuesto, cuando ustedes den la información en el examen, no van a poner el sándwich y el jamón, sino que van a poner una explicación parecida a esta, ¿no?
tiene que estar comprendida entre dos planos paralelos que están separados entre sí 5 centésimos. Eso con respecto a la posición teórica, que es 105 grados y 35 de distancia de este centro a este centro. Ok. Esto es más complicado. Se refiere a una plancha que tiene esta ranura, todas estas son la misma ranura. No solamente han dibujado una, pero en cada centito hay una ranura y se le está exigiendo que tenga tolerancia de concentricidad. Y se refiere al agujero del centro. Entonces, el centro del círculo al cual se está unido el rectángulo, la tolerancia debe estar comprendido en un círculo de 1/1000 de diámetro, concéntrico con el centro de la circunferencia de referencia A. Y ya, entonces el círculo exterior tiene que estar, el centro del círculo exterior tiene que estar dentro del círculo interior que se construye sobre ese centro. Sobre ese agujero tiene un centro, ese centro sirve para construir un circulito de 1/1000 de diámetro. Tolerancia de coaxialidad. Aquí se está pidiendo que aquí en este eje, que tiene varios diámetros, varios hombros, y que probablemente ha sido construido varias partes. Entonces aquí dice, está puesto aquí, se refiere entonces al eje. Y dije que tiene que ser concéntrico con el eje AB dentro de una tolerancia de 8 centésimos. Entonces aquí se va a fabricar un cilindrito. No, aquí se va a fabricar un cilindro de 8 centésimas de A a B. Y el eje real de esta pieza tiene que quedar dentro, ¿no? Entonces, el eje del cilindro cuya cota está unida al rectángulo de tolerancia debe quedar comprendido en una zona cilíndrica de 8 centésimas de diámetro coaxial con el eje de referencia AB. ¿Ya? Entonces, da lugar a que esté un poquito desviado, esté un poquito axialmente desviado, porque se ha hecho en otra operación, pero se le está dando su límite. Mientras quede dentro de esta tolerancia de coaxialidad, no hay problema. Se puede considerar que cumple. Aquí también simetría, ¿no? Este elemento, entonces se refiere al centro del elemento, porque está en su cota. El centro del elemento tiene que quedar simétricamente dividido entre el centro de A y el centro de B. Tomamos esta muesca A y esta muesca B, trazamos este eje, entonces el centro de este agujero tiene que estar también al centro, con una tolerancia de 8 centésimos. Entonces, el agujero debe quedar comprendido entre dos planos paralelos, separados entre sí 8 centésimos. Entonces, poner un plano aquí y otro plano aquí, separados 8 centésimos. Expuestos simétricamente respecto al plano medio de las ranuras A y B. Tolerancia de oscilación radial y axial. Aquí es cuando dan la vuelta, eso probablemente lo vamos a entender mejor más abajo. Esto ya sabemos, lo hemos visto. Aquí hay tolerancia, medida tolerada, entonces, ¿cómo se coloca? Se pueden colocar en el dibujo de esta manera, de esta manera, de esta manera, de esta manera. Lean, ¿ya? Encima de la línea de cota. Cuando se trata de un asiento, de un ajuste, dos piezas juntas, entonces se colocan dos indicaciones, pero a veces basta con colocar una. Lean. Tolerancia de cotas libres. Tuvimos en uno de los casos, de ejemplo, un SAU, sistema de agujero único. Y ese sistema tenía en algunas partes que el eje no llevaba tolerancia. Entonces dice, bueno, pero ¿y cuánto le pongo? Porque está haciendo eso. Aquí está, ¿cuánto le pongo?
Estas son tolerancias más amplias, mucho más anchas, que sirven para orientar esos casos y que pueden utilizarse justamente en esos casos en que no hay dada una tolerancia, pero que pues, son cotas sin tolerancia especificada. Entonces, en el dibujo no está especificada, pero nosotros podemos saber, de acuerdo al diámetro que tengamos, cuánto le podemos dar. Si queremos tener un acabado fino o acabado grueso, le damos eso, ¿no? Son tolerancias mucho más grandes, pero que sirven para que el tornero pueda trabajar bien. Acabado de superficies, ya hemos visto, aquí está cómo se fabrica el elementito, el dibujo. Aquí cosas nuevas, pueden ver detalles de lo que hemos visto. B, 3,2, esto es tolerancia en micras. N8, tolerancia en clase de rugosidad. Esto es la superficie, la sobremedida. Mucho está, pero dice 5 milímetros de sobremedida para dejarlo aquí la operación fresado para dejar con una tolerancia de 3,2 micras. Entonces ya sabemos que las indicaciones tienen que colocarse de manera que se puedan leer, ya sea desde abajo, esta y esta, o desde la derecha, esta y esta. No importa cómo esté el símbolo, se tiene que poder leerlo desde abajo o desde la derecha. Aquí esto se está colocando en la prolongación de esta superficie plana, no se refiere a la superficie plana. Y está sobre una cota, ¿no? Esta también está sobre la línea de cota, se refiere entonces a la superficie cilíndrica. Esto está sobre la prolongación de la línea interior, se refiere a la superficie interior. Esto se refiere a la superficie izquierda de la pieza, derecha, perdón. ¿Qué indicación va a tener? ¿No? Entonces, hay que colocar así para que se refiera a los distintos elementos de esta pieza, que está fabricada de esa manera. Si toda la pieza tiene una misma tolerancia, se puede colocar así, 3,2. Si tiene dos tolerancias, en algunas partes 1,6 y en partes 3,2, se puede colocar así. Pero también se puede colocar en esta forma. La 6,3 no se va a pintar en ninguna parte. Solamente se van a pintar la 3,2 y la 1,6. En el resto, donde no hay nada pintado, va a ser 6,3. Cuando la tolerancia cuando el símbolo es muy complejo, hay que poner el 4, el 3,2, el perpendicular y pesado y no sé qué cosa, podemos inventar Z. Z significa todo esto. Entonces en el dibujo ya no ponemos el dibujo, a un ladito ponemos esto. Esto va a ser Z y entonces en el dibujo, cuando dibujamos la pieza, ponemos simplemente Z. Entonces ya puede leer y sabe qué significa Z. Aquí van algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, toda esta pieza tiene rugosidad de clase 8, excepto donde se indique 6. Aquí, por ejemplo, dice rugosidad 6. Aquí donde no está indicado, rugosidad 8. Aquí no está indicado, rugosidad 8, rugosidad 8. Donde no está indicado, rugosidad 8. Aquí está indicada la rugosidad de este elemento, 6. ¿Ya? También pueden leer otras indicaciones que hemos aprendido. Por ejemplo, este diámetro 16H7. Ya saben qué significa. La superficie interior de este agujero, N6. Estos números no tienen tolerancia. Se puede aplicar ese cuadrito que hemos visto de tolerancias libres, ¿no?
porque no tiene tolerancia. En cambio, este sí tiene tolerancia. Este no tiene tolerancia. Diámetro 23. 23 un poquito más, un poquito menos. ¿Cuánto es ese poquito más, poquito menos? Está en ese cuadrito. ¿Ya? Entonces aquí pueden ver ustedes las distintas cosas que hemos aprendido en este capítulo. Aquí hay una ampliación. Esto tiene una ampliación que no se puede mirar aquí en este dibujo, que está hecho uno a uno, digamos. Entonces saca este redondito, lo va a sacar y lo va a ampliar. El redondito que está ampliado 5 a 1. Entonces ya ampliación 5 a 1 se puede ver cómo es. Está mostrando con un detalle. ¿Sí? Esto es un acoplamiento. Es un demi-acoplamiento, la mitad de un acoplamiento. Entonces el acoplamiento son dos mitades, la otra es prácticamente igual a esta, encaja con esta y se acomoda con esta con pernos y posicionadores. Este tiene dos tipos de agujeros, unos que tienen hilo y otros que son solamente de ubicación, ¿no? Entonces, 3 de ubicación y 2 de agujeros. Han cortado la pieza porque ya no, para no hacer un papel más grande, el resto no tiene nada especial. Esta la han dibujado en corte para que podamos saber cómo es el interior de este eje. Es un eje cónico, ¿no? El final del eje es cónico. Aquí va a ir seguramente una tuerca. Va todo eso indicado. Entonces, para que ustedes vean un plano real, este es un plano de fabricación. Aquí están indicadas todas las especificidades de la pieza. Vamos a ver otras más, las mejores. Aquí esta es una pieza, son dos piezas que van juntas. Este es una corona, que es un engranaje que va junto con un eje. El eje es el sinfín. Entonces estos dos colocan, esta corona viene montada encima del sinfín y funcionan para un reductor de velocidad. Hemos visto que es una de las formas de conectar un motor con una máquina herramienta, ¿no? Entonces están hechos los dibujos aquí, fíjense. Aquí también pueden leer las distintas y ver bien un rectángulo de tolerancia. Fíjate, dice aquí esto, oscilación radial. Entonces, si yo coloco aquí la punta del palpador, cuando hago dar una vuelta completa a 360 grados, la punta del palpador se va a mover para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, ¿sí? Tocando la superficie siempre. Entonces dice que no se mueva más de 2 centésimas con respecto al eje, ¿no? Está aquí colocado en el eje. Este eje es un 25H7. Este es le han sacado una pequeña sacada de un 45 grados por 1 milímetro. Este eje, forma exterior tiene 45 diámetro, no tiene tolerancia. Ya saben cómo se puede dar la tolerancia. Este eje mirado de aquí se ve así, solamente la parte del centro, y tiene entonces una chaveta, tiene un chavetero. Ese chavetero tiene que quedar centrado, y dice así el rectángulo de tolerancia, centrado con una tolerancia de 5 centésimas, como referencia al elemento A. El elemento A es para todos este eje, el eje de la pieza. ¿Ya? Lo mismo para este, aquí tiene dos ampliaciones, la ampliación X y la ampliación Y. Están por aquí, 10 a 1 y 10 a 1. Entonces aquí hay un montón de detalles, necesitaríamos por lo menos 1 hora para conversarlos bien, pero están puestos en este cuadernillo, en el cuadernillo de en el T23, 25, para que ustedes lo tengan y lo puedan estudiar.
entre ustedes se pueden juntar y pueden decir, mira, tengo aquí esto, aquí está indicando esto, ¿qué dice esto? A ver, ¿qué opinas tú? ¿Qué es esta indicación? Para que puedan aprender. Y si hay algo que no pueden aclarar, me preguntan a mí, si yo sé, con todo gusto también les digo de qué se trata, ¿ya? Entonces hay varios planos. Primero, este plano del acoplamiento. Segundo, este plano de un sin fin corona. Dos planos de dos piezas que van juntas. Tercero, hay un conjunto. Esta es una máquina posicionadora. Esta es una máquina para sujetar piezas aquí para hacerles un trabajo. De repente hay que hacer un agujero aquí. Pues esta es la pieza armada. Esta es la máquina armada. Y esta máquina armada tiene 18 partes. 18 partes tiene, ¿no? Y tiene una base. La base de la máquina es la número 1. Y encima va puesta esta pieza, que es la número 2, etcétera. Entonces, primero tiene un plano, aquí a la derecha tiene un plano de la base. Aquí tiene corte AA. Entonces, esta es la vista superior y va a mostrar la vista de frente en corte. Es el corte AA. Lo muestra así. Ustedes, los que no han hecho buen curso de dibujo técnico, tienen la oportunidad ahora de mirar un plano de fabricación y ver cómo se hace. Este entonces es un plano, es grande, debe estar a dos o máximo a tres la hoja en que está hecho. Entonces pueden ustedes ver esta pieza, este conjunto se ve así de arriba. Esta es una palanca. La palanca se puede bajar o se puede subir para que esto se enrecte. Las dos piecitas se enrectan y apretan. Con esta punta la apretan una pieza que va a estar puesta aquí. Está. Entonces ustedes tienen múltiples ejemplos y no tienen solamente este, sino que les he puesto yo más. Miren, aquí cada una de las piezas que tiene que fabricarse tiene su propio planito, la número 2, la número 3, la número 4, la 5, etc. Y finalmente entonces aquí tiene una lista de piezas en el rótulo. Están todas las piezas listadas con sus dimensiones y su material en especial. Dispositivo de percaje, dice, ¿no? Percaje es el dispositivo de fijación. Aquí está agrandado para que ustedes puedan ver en detalle el conjunto. ¿Sí? Entonces aquí está más que nada las vistas superior, lateral. O sea, no, la de frente y la superior. La lateral está puesta aquí. Aquí tienen la base en corte A de ese rato. Tienen ampliada la vista superior. Todo para que ustedes puedan mirar con detenimiento cómo se especifican las diferentes cosas de aquí, por ejemplo, N8. Quiere decir que todas estas superficies son N8, donde está indicado. Tiene que leerse desde abajo. Entonces, yo espero que ustedes van a leer y van a poder después, aquí está el rótulo, cada uno de los detalles del rótulo está puesto dispositivo de sujeción. Pues una última partecita
que dice comprobadores de circularidad, cilindricidad, planitud. O sea que nosotros nos han pedido ahí en los ejemplos, compruebe que este eje queda dentro de un cilindro de 0,08, ¿no? De 8 centésimas de milímetro colocados, que se... Entonces, ¿con qué se comprueba eso? Tenemos un pie de rey, pero el pie de rey es muy vasto. A lo mejor que podemos llegar es a 2 centésimas de milímetro. De repente para muchas cosas nos sirve. Tenemos micrómetros, tornillos micrométricos que pueden llegar hasta la micra. Entonces, teóricamente, y tenemos también otras máquinas como el comparador mecánico, que tiene una aguja que puede tener los más precisos, pueden tener también una micra, 2 micras de distancia entre una rayita y la otra. Pero resulta que esos en realidad tienen muy poca resolución cuando se trata de medir estas cosas. Entonces se han fabricado máquinas que solo están dedicadas a medir esto. De manera que con estas máquinas se puede tener una resolución mucho mejor. Aquí, por ejemplo, aquí tiene, no sé si conocían las tocadiscos que teníamos antes. Aquí tenía la base del tocadiscos que gira. Entonces este es un tocadisco finísimo que gira, pero siempre gira sobre un eje que prácticamente no tiene ninguna inclinación. Entonces aquí arriba se coloca la piecita. Este es un ejecito que le vamos a ver, por ejemplo, si es cilíndrico. Entonces le ponemos un palpador y le hacemos girar una vuelta. Entonces esta pieza está conectada eléctricamente y electrónicamente con el cerebro del juguetito. Y se puede subir y bajar sobre una columna, que la coloca también, la dispone, nos hace que podamos acercarnos a cualquier forma, de cualquier tamaño, de cualquier altura, y podamos dar órdenes específicas para que haga diferentes trabajos. Entonces, aquí viene primero la justificación. Dice, si nosotros queremos medir el diámetro, entonces tenemos una base para sujetarnos en la pieza a la que le vamos a medir su diámetro, o sea, con comodidad. Y estamos usando un micrómetro, pero lamentablemente el micrómetro no puede detectar bien o sea, unos chichones, el lobing son chichones, ¿no? Que le salen, por ejemplo, en la rectificadora sin centros, le salen unos chichones a los ejes que debieran ser cilíndricos, entonces no son cilindros, son unos cilindros con unos defectos que son los chichones. Alguien le pegó y le sale un chichón. Entonces, muchas veces tienen un número par de chichones, o sea que frente al uno queda el otro, pasando por el centro. Tienen 2, 4, 6. Entonces, bien fácil si nosotros medimos en un chichón, medimos el otro extremo y ahí está el otro chichón. Pero si es un número impar de chichones, odd number, entonces nos va a tocar un chichón con una hendidura. Y más allá nos va a tocar una hendidura con un chichón. Y entonces la resolución de nuestro micrómetro lamentablemente es bajísima, es marginal, dice. Entonces no alcanzan a decir baja, sino que marginal. Ya menos que eso no se puede ya medir. O sea que no detecta nada, a pesar de que tenemos un instrumento carísimo que es un micrómetro. Si nosotros nos compramos un comparador y tenemos también un palpador y empleamos el método 3 puntos, usando un indicador, ¿no? Un comparador mecánico y un bloque B. Le movemos 120 grados y medimos. Movemos 120 mientras vamos midiendo 3 veces en 3 puntos separados 120 grados cada uno. Dice, tiene una mejor resolución, pero no es sensitiva siempre a las normales condiciones de chichones, de formaciones de un eje.
no es sensitiva, o sea que no las descubre bien, no las deja a la vista, ¿no? Entonces dice, entonces por eso se han creado las máquinas de medición de redondez. Y se ha introducido entre el equipo de control de calidad. Ahora, reduction of non-component parts will translate into lower overall cost of manufacture. Si nosotros tenemos un método de medir que nos deja, no nos dice cuándo está bueno y cuándo está malo, es como un bosque en el que no podemos ver nada, entonces en cuanto una pieza sea sospechosa, la rechazamos y vamos a tener una gran cantidad de rechazos. Entonces dice aquí, si nosotros vamos a tener una máquina en que realmente se puede saber cuándo es buena, cuándo está mala, vamos a reducir el número de rechazos, porque antes un poco al bulto rechazábamos, teníamos sospecha de que estaba mal y ya las rechazábamos. Entonces, el porcentaje de rechazos va a disminuir mucho y eso se va a reflejar en el costo, directamente en el costo. Entonces, vale la pena comprar una máquina que, aunque es más cara, te va a producir después beneficio, ¿no? También la calidad del producto se va a mejorar y el tiempo de time to market, dice, para nuevos productos se reducirá. Cuando metemos un nuevo producto, cuánto tiempo necesitamos para que llegue al mercado, se va a reducir también. Y la imagen de la corporación, de la fábrica, va a ser mejorada. Entonces, aquí explica cómo trabaja esta máquina, que es el Roundness Machine. Máquinas de redondez, plenitud, etc. Aquí las máquinas tienen su propia definición de redondez. Entonces, si nosotros hacemos dar una vuelta entera con un palpador, la punta del palpador ¿cómo se llama? Va a seguir esta forma, ¿no? Que es la forma verdadera de nuestro eje, amplificada desde luego, ¿no? Entonces la máquina electrónicamente es capaz de contar el punto más lejano y contar el punto más cercano al centro, en toda la vuelta. Entonces, en base a la diferencia entre el punto más lejano y el punto más cercano, dice, dentro de este anillo, la diferencia de radios es la redondez, C. Entonces está definida como la diferencia de radios entre el círculo, en la circunferencia externa e interna. Decimos, no me acuerdo cómo decimos nosotros, ¿no? Un in y ex. Tangente adentro, por adentro y tangente por afuera. Entonces a eso le llamamos nosotros la redondez. Entonces, ¿cuáles son las cosas que puede medir este equipo? Primero puede medir redondez, tal como hemos explicado hoy. Esta va a ser la explicación, ¿no? La diferencia entre el círculo más grande y el círculo más chico, que contienen la curva real de la superficie. Planitud. Entonces, si nosotros ponemos una pieza y le hacemos una vuelta completa con el palpador encima, entonces podemos producir el sándwich de que estábamos hablando, con el punto más alto y el punto más bajo. Este palpador y la máquina, el cerebro electrónico de la máquina, fabrican el sándwich. Y entonces, esta no nos dice si salió o no salió, dicen fabrica el sándwich. Ahora nosotros tendremos que saber si el sándwich fabricado es muy alto o pequeño, ¿no? Pero ella puede fabricar, decirnos, hay una diferencia de tanto de flatness. Entonces el flatness se llama la planitud real de la pieza. Tantos milímetros o tantas micras. Concentricidad. Podemos pasar una vez por afuera, otra vez por adentro y ver cuál es la concentricidad de las dos superficies, la superficie exterior y la superficie interior.
y se define también la concentricidad de esta manera. Coaxialidad se puede hacer varias pasadas en distintos lugares y saber si son coaxiales con relación al eje de toda la pieza, al eje A a B, ¿se acuerdan? Entonces, con esta máquina sí se puede hacer la coaxialidad. Circular run out, eso es lo que vimos la última. Entonces, también puedes medir tú cuánto se desplaza la punta del palpador hacia afuera, hacia adentro, cuando esto da una vuelta. Y a eso le llamamos el circular run out. Pueden leer aquí también, aprovechen para aprender un poquito de inglés, pueden traducirlo, etc. Vamos a ver, estamos un poquito pasados, pero podemos, de repente podemos ver uno o dos. Con los que quieran quedarse todavía, podemos ver algunos equipos. A ver si quiere esto, porque se tranca y se tranca, ¿no? Dejamos de compartir y vemos dónde está. Está en alguna parte y no lo veo. Cargando este. Vamos a poner el sonido, optimizar el video y compartir. The Starrett RT800 is a robust, fast, and easy-to-use system for measuring part roundness with precision and reliability. Built to overcome inspection bottlenecks in manufacturing, the RT800 includes our rapid center chuck and several other features to maximize throughput. For some applications, it can inspect up to 3 parts per minute. But throughput does not come at the expense of accuracy. Measurements can be taken with plus or minus 25 nanometer accuracy and 30 nanometer gauge resolution. The RT800 is easy to set up, designed for on-site serviceability to minimize downtime, and robust enough to run 24/7. With our exclusive touchscreen interface and X-Site control software, the RT800 is easy to learn and easy to use. Application setup is simple and fast. Routines can be repeated with the touch of a button. And for some applications, advanced analysis packages are available. It can measure roundness, flatness, squareness, concentricity, and interrupted surfaces, among others, and even includes programmable apps. With our patented gauge orientation and a robust locking system, changing orientation from roundness to flatness or internal to external is fast and easy. The RT800 is equally at home on the shop floor or in the lab. It is ideal for bearing manufacture and a variety of applications, including automotive, aerospace, and medical components. Bien, han visto entonces que existen estos instrumentos para medición y que muy probablemente las empresas que están que quieren subir su nivel tecnológico, entonces son empresas que se equipan con este tipo de This video introduces Taylor Hobson's roundness and form tester, the Citronic R series. The system comprises of a gauge and probe, column and arm, air bearing spindle, optional centering attachment, and a tablet PC. To take a roundness measurement, put the component onto the centering attachment. Center the component and gently rotate the table. Press the measurement icon. As the sample rotates through 360 degrees, the progress line appears. And after a few seconds, the result will appear. The optional centering attachment is designed for high throughput in busy production environments.
With it, the whole measurement process can take less than 20 seconds. As soon as the results have appeared, you can change the component and move on to the next part. Using a similar setup, flatness measurements are just as straightforward. Center the component as before. Rotate the gauge to the flatness measurement position. Bring the probe into contact and gently spin the table to measure. Fitting or removing the centering attachment is easy. To remove the table, undo the 3 screws underneath and lift off the assembly. The standard table is equipped with adjustable centering and leveling controls around the outside. Begin by centering the part to the spindle axis by using the centering screws. Use the leveling adjustments if necessary. This test piece has interrupted features, so we're going to measure roundness over the interruptions and then remove that data. Start by taking a measurement across the interruptions. A pesar de que tiene sus interrupciones, What we actually want to do is remove the interruptions so they're not included in the results. electrónicamente. Simply double tap the screen and move the cursors around to exclude the interrupted regions. Reanalyze. And now we can see the roundness of the part with the interruptions excluded. Another common type of measurement undertaken is thickness variation. Once the outer measurement is finished, the display prompts you to move to the internal position. There's 2 ways you can do this. You can either use over-center roundness and reach across the center axis of the spindle without rotating the gauge, or you can rotate the gauge around. Making the internal roundness measurement over center is a little quicker though, and is a new feature for this instrument. Move the probe down to the same height as before, and then move it into contact. Both results will appear on the screen, displaying the roundness of the outside, the roundness of the inside, the concentricity between the two, and the thickness variation. The Excite software is very versatile. The screen is touch sensitive and is used to navigate between the various apps. Roundnesses, Vamos a ver otra. Para compartir, no sé. Vamos a ver, tenemos aquí varias más, pero como ya se ha hecho tarde, que quiero que los que tienen interés vean mi tutorial. Siempre hay que mirar mis tutoriales de los reyes, ¿no? Del mambo. Así que hay que mirar esa, mírenla, que tiene interés, y comprobaciones de roundness en el piso en entorno productivo. Ahí está, ahí es dentro del taller. Objetivos solamente. Un tutorial. Es un ahora pues torno al final se acaba la se acaba de producir
organización que tienen cosas holográficas. Éxito. Ok, con esto entonces terminamos nuestra unidad. Ok, pasa nada. Y nos vemos entonces el lunes. Vamos a comenzar. Inge, Sí, disculpe lo moleste, lo interrumpo. En el tema, con el tema del examen, ¿será que se podría recorrer hasta el 26? hasta el 26. ¿Por qué hasta el Sí, 26? por favor, Ya que ingeniero. pasa que pasan que van a haber, hay examen de otras materias y chocan el mismo día ¿De qué materias tienes examen? de máquinas. Es Máquinas un día térmicas. antes. De máquinas térmicas el 23, el viernes 23. ¿Seguro? ¿Quiénes más tienen? A ver, pronúnciese. Este es entonces el próximo capítulo 3. Máquinas, herramientas y entorno. A ver, ¿quiénes? Los que tienen. Nosotros igual, ingeniero, tenemos el día jueves y el otro grupo, son dos grupos, y jueves y viernes. ¿Qué tienen? Máquinas, examen de máquinas. Levanten la mano los que tienen examen de máquinas, jueves o viernes. Cinco, 10, 15, 20, 25, 46. Estoy sacando una foto de los que están marcados ahí. Bien. Bien, entonces lo vamos a dejar en lugar del viernes 23. Vamos a ir para el lunes 26 en hora de clase. Muchas Ustedes- gracias, ingeniero. Ustedes están fijando Gracias. la fecha. Así que después no me van a pedir que la cambie. ¿Sí? Muy bien, nos vemos entonces el lunes. Hasta luego. Hasta luego, Hasta ingeniero. luego, ingeniero.